Nayaret, ¿cómo estás? ¿Me Bien, ¿y escuchas? usted? Sí, Bien, bien. Bueno, bueno que me escuches. ¿Te toca presentar hoy día o no? sí. No, sí. ¿Quién más presenta junto contigo? La Cata Argandoña y la Karen Díaz. Ah, ya, la Cata está ahí ya en Ujú. pantalla. Ahí la estaba viendo. Hola Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Aquí estamos esperando tu presentación. Y la otra es la Sofía, que con ustedes, ¿no es cierto? No, la Karen Díaz. Ah, la Karen. Karen Díaz. Aquí está la Karen, ahí veo la Karen también. Entonces estaría la Nayaret, estaría la Ujú. Karen y estaría la Catarina Argandoña, que también tiene que estar en pantalla en este caso. ¿Dónde está la eh, recibiste el PPD que te mandé, ¿no es cierto, Caterina? Sí, con las correcciones. Sí, con las correcciones lo arreglaron, me imagino. Le cambiaron los rojos por negro, etcétera, etcétera. Sí. Ya. Bien, nos faltan 2 minutos, 3 minutos todavía, así que si quieres puedes presentar ya abrir tu presentación, ¿ya? En pantalla, así que no habría ningún problema, ¿no es cierto? Comparte pantalla si tú quieres, Caterina. Tiene que estar en pantalla las 3 personas que exponen, ¿ya? Sí, un minuto. La Naya, la Karen y Karen, ahí la veo. Puedes compartir pantalla, Caterina. ¿Se ve? No se ve todavía, nada. Ahí sí se está comenzando a ver perfectamente. Eh, Dale un clic abajo a la edición completa. Abajo, abajo. Abajo tienes que ir. Lo dice notas abajo. Notas. Notas. Eso, mueve sigue a la derecha, a la derecha. A la derecha. No, más todavía, más. La siguiente, todavía, la otra que sigue. Esa. Dale ahí un tic. Eso, ahí sí. Ahí está completa tu presentación. Ahí la tenemos enterita. Ya estamos casi en la hora de comenzar. Tenemos una buena asistencia. 54 personas asistentes, 53 personas asistentes, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Bien, estamos en la hora, son, según mi reloj, 20 para las 10. Vamos a comenzar de inmediato. Muy buenos días, jóvenes. Un placer de encontrarnos nuevamente en esta nueva semana, donde vamos a tener 2 presentaciones. El día de hoy, la primera, el lunes, y el miércoles, una segunda presentación sobre hueso de la cara. Y el día viernes vamos a comenzar un segmento donde van a ser solo clases de profesores, ¿no es cierto? Especialmente odontólogos que van a estar con ustedes durante una semana y media más o menos, casi diría yo, pueden ser hasta 2 semanas, depende mucho de las características. Y después de esos días continuaríamos con las presentaciones ya con un miembro superior, ya de aquí a una semana y media o 2 semanas aproximadamente. Yo les voy a ir avisando a medida que tengamos la distribución
de las clases, de los profesores que van a hacer las clases. A partir del viernes comienzan odontólogos a hacerles clases a ustedes específicamente en el tema relacionado con la odontología. Así que no se olviden de eso. Ya, bien, hoy día corresponde entonces comenzar con cráneo para terminar, ¿no es cierto?, con lo que es el esqueleto axial. Acuérdense que el esqueleto axial tiene la cabeza, tiene la columna vertebral y tiene el tórax. Por lo tanto, esos tres elementos son parte de este esqueleto axial. Nos falta la cabeza. Hoy día entonces comenzamos con el tema cráneo. Y para ello voy a dejar entonces a las señoritas Caterina Gandoña, Karen Díaz y Nayaret Ortiz para su presentación. Bien, comiencen nomás, señoritas. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy nuestro grupo, conformado por Caterina Gandoña, Karen Díaz y yo, quien les habla, Nayaret Ortiz, les vamos a presentar sobre la osteología del cráneo. Siguiente. Los objetivos de nuestra presentación son conocer la osteología del cráneo y sus secciones en términos generales, definir las diferentes partes que constituyen el cráneo, mencionar los huesos que conforman el cráneo, reconocer los detalles que poseen los huesos del cráneo y, finalmente, recordar las articulaciones que existen entre los huesos del cráneo. La cabeza ósea adulta está constituida por 22 huesos más los 6 huesos del oído medio, y todos ellos se articulan formando las suturas del cráneo. El único hueso móvil que vamos a encontrar en la cabeza va a ser la mandíbula, y su articulación se denomina articulación temporomandibular, que es un tipo de sinovial bicondyle. Entre la fuente del origen del esqueleto cefálico vamos a encontrar el neurocráneo, que es la cubierta del encéfalo y de las meninges craneales. El neurocráneo se divide en dos segmentos, el desmocráneo y el condrocráneo. El desmocráneo va a dar desarrollo a los huesos planos que van a conformar la bóveda craneal, la mayoría de la bóveda craneal, y su ossificación es del tipo intramembranosa. Por otro lado encontramos el condrocráneo, que su ossificación va a ser de endocondral y va a estar ubicada debajo del desmocráneo. Finalmente encontramos el viscerocráneo, que es el esqueleto que va a dar origen al maxilar, a la mandíbula, el cigomático y las estructuras del oído medio. Como había mencionado, gran parte de la bóveda craneal está compuesta por huesos planos, entre estos el parietal, el frontal y el occipital. Los huesos planos están formados por una tabla interna y una tabla externa, separadas por el diploide, que es básicamente hueso esponjoso. El diploide va a estar rodeado de hueso compacto y finalmente del periósteo. Dentro del diploide vamos a encontrar una cavidad que va a alojar a la médula ósea roja y a las venas diploides, que van a formar una conexión entre la tabla interna y externa del hueso plano. El cráneo posee 8 huesos: el frontal, el esfenoides, el occipital, el etmoides, 2 parietal y 2 temporal. La calvaria o bóveda. La calvaria o bóveda va a estar formada de huesos planos, como el hueso frontal, que va a articular con el hueso parietal, con los dos huesos parietal mediante la sutura coronal, formando el ángulo Bregman, donde vamos a encontrar en el hueso parietal el foramen parietal para la vena emisaria. Finalmente vamos a encontrar el hueso occipital, que se va a articular con los dos huesos parietales mediante la sutura lamboidea, formando el ángulo lambda. Desde una vista inferior, en el hueso parietal vamos a encontrar el surco para las arterias meninges medias, el surco para el seno venoso sagital y las fositas granulares para las granulaciones aracnoides. Seguimos con hueso frontal. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha Ya. perfectamente. Ya. Esta estructura, que hace parte del cráneo, se sitúa en la parte anterosuperior del cráneo, delante del parietal
levemente arriba del esfenoides y sobre el etimoides y el macizo facial. Esta tiene 3 caras y 4 márgenes. Esta se va a desarrollar a partir de 2 pares del pozo, uno condral y otro membranoso. Y solo la espina frontal se va a originar desde 2 puntos de osificación endocondral. El resto se originará por osificación endomembranosa desde 2 primordios, que hasta su fusión definitiva se van a hallar separados por una sutura, ya que en un principio el hueso frontal va a estar dividido en 2. Acá se ve la línea media en la cual van a estar los restos de esa sutura. Este hueso protege lo que son los lóbulos frontales del cerebro, ya que están justo detrás de él. Acá se encuentra el margen parietal, el cual va a ser el margen que va con la cara externa con la cara interna. Hacia el lado vemos la línea temporal, la cual va a delimitar lo que es esta porción, la cara temporal, la cual va a formar parte de la fosa temporal. Hacia más al centro encontramos lo que son los arcos supraciliares, que se van a encontrar en la parte inferior de las cejas. Entre esos 2 arcos supraciliares vamos a encontrar un punto craniométrico que es la eminencia ósea media, que es la glabela. En esta otra cara temporal vamos a encontrar también lo que es el margen esfenoidal, que va a ser parte de la cara interna con la cara temporal. Esta está en contacto con la porción nasal y la porción orbitaria. En la porción nasal se va a encontrar una escotadura etmoidal hacia atrás que recibe la cara superior. También se encuentran las hemicelias que en conjunto con el etmoides van a cerrar lo que son estos laberintos. En estas hay 2 surcos etmoidales que conjunto con los etmoides van a formar los laberintos anterior y superior. Si subimos hacia arriba el margen nasal, se va a encontrar una saliente que es la espina nasal, la cual se va a articular delante con los huesos propinasales, por atrás con los huesos etmoides y en sus huesos laterales se va a articular con lo que sería el maxilar. Dentro de esta porción orbitaria vamos a encontrar lo que es la pared superior de estas cavidades, de esta cara orbitaria, en la que se observa una glándula de la fosa, donde va a alojar esta glándula lagrimal, anterior y lateralmente, y la fosital troclear medialmente, donde se va a insertar el músculo oblicuo superior. Y hacia el lado también vemos el proceso cigomático, el cual va a estar hacia atrás, con el proceso se va a unir hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal. Encontramos también ahora la parte interna desde una vista superior. En esta vista superior, esta vista interna es cóncava hacia atrás y convexa hacia arriba y tiene surcos que los conforman. Este surco para el seno sagital, seguido de la cresta frontal donde se va a insertar la hoz del cerebro, seguido hacia abajo del foramen ciego, el cual no comunica con nada, pero en un momento en nuestro desarrollo fetal era cruzado por vasos. Hacia los lados marquen unos círculos lo que son las eminencias orbitarias que van a formar parte de lo que es el techo de la cara externa y el techo de las cavidades orbitarias. Y hacia los lados vemos unos pliegues que vendrían siendo las impresiones digitales. Acá vemos unos puntos craniométricos que serían como los puntos de reunión de algunas suturas. Tenemos el stepachon, que es el punto de la línea temporal donde se encuentra la sutura coronar, que es la unión dentada del hueso frontal y el parietal. Hacia más en la esquina tenemos el petrión, que es el punto de unión de 4 huesos, frontal, parietal, esfenoidal y temporal. Tenemos el nasion, que se encuentra justo aquí en la sutura frontonasal, la cual es el punto de inserción del hueso frontal y 2 huesos nasales. Y tenemos por último el dacrión, que se encuentra con el ungis y el maxilar, que el ungis es el hueso lagrimal y con sus suturas. Seguimos con el hueso esfenoides. Este es un complejo grande
que se encuentra debajo de la base del cráneo, que delimita por delante con el frontal y el etmoides, y por detrás con el occipital. Estos límites le permiten tener al cráneo una buena cavidad, además de ser una fuerte para el cerebro. Este es uno de los 8 huesos que también se va a articular para formar las órbitas, y estos los componen un cuerpo, alas mayores, alas menores y procesos pterigoides. Las alas y las láminas pterigoides tienen centro de osificación membranosa y endocondral, y este va a compensar su formación desde la 8ª semana de gestación. Este hueso va a representar un límite entre el neurocráneo y el viscerocráneo, uniendo ambas estructuras, y va a servir como inserción para varios músculos, en especial de los procesos pterigoides. En esta imagen superior se puede ver el cuerpo, en el cual hay una depresión de una silla turca que está limitada por el dorso celular, que a su vez hacia un lado tienen las apófisis, los procesos clinoides posteriores. Anteriormente tenemos los procesos clinoides también anterior, que van a delimitar lo que va a ser esta silla, donde se va a ubicar la hipófisis. Este hueso posee múltiples canales, por el paso discurren importantes estructuras. Por acá arriba encontramos el canal óptico propio para el nervio óptico. Acá encontramos la fisura orbitaria, que es como la fisura entre el ala menor y el ala mayor, que se ve mejor acá. Encontramos más abajo el foramen oval, el cual saldrá el nervio mandibular acompañado de la arteria meningia accesoria y la vena del foramen. Abajo encontramos el foramen espinoso, el cual va a ser el parte, pero va a permitir el paso de la arteria meningia media y la vena meningia y la rama de esta. Y el foramen redondo más arriba, que va a dar paso al nervio mandibular. Seguimos con esta vista anterior, en la cual se puede reconocer que en su centro se muestra una cresta esfenoidal, la cual va a seguir hacia abajo y va a formar lo que es el rostro esfenoidal, que se ve mejor en esta vista posterior. Hacia abajo se van a desplegar lo que son los procesos pterigoides, los cuales se implantan en la cara inferior del cuerpo esfenoide por medio de 2 raíces, una medial y la otra lateral. Ambas raíces sustituyen lo que sería el canal pterigoideo o canal viviano, el cual se ve de mejor forma en esta imagen. Este conducto y por el que van a transcurrir nervios del conducto pterigoideo. Hacia estas alas se ve su cara orientada a la cara temporal, el ala mayor que está orientada a su cara orbitaria, que sería su cara externa. Las alas menores están apuntando a su cara endocranial. Y hacia abajo encontramos más su vista posterior, la cual está más atraída, constituida por el dorso de la silla, que se va acá, que presenta un borde superior algo cóncavo, en cuyos extremos se van a encontrar las apófisis clinoides posteriores. Esta se va a encontrar las apófisis posteriores, que conjuntamente con las clinoides van a delimitar lo que sería esta silla turca. Y hay 2 surcos, uno superior para los nervios oculomotor y abducen, y otro inferior para lo que es el seno inferior. Y en esta parte de acá, en la zona auricular para el occipital, se va a articular con este propio hueso. Aquí vemos de mejor forma lo que es una vista lateral de este hueso. Estas van a servir de punto de implantación de las alas mayores, que van a estar separadas por esta silla turca, que es como una silla acostada. Y en esta se destacan las alas del esfenoides apuntando a su cara temporal del ala mayor y la cresta esfenoidal. Aquí se encuentran suturas de este hueso propio. La sutura esfenoidal, que es la sutura de la cresta esfenoidal con la lámina perpendicular del etmoides por acá arriba. La sutura esfenofrontal, que es la sutura anatómica entre el hueso esfenoides y el frontal,
la sutura esfenoparietal, que es la sutura entre el ala mayor de este y el parietal, la esfenotemporal, que es la sindrosis esfenopetrosa, y la sutura esfenobasilar, que es la sindrosis de la unión del hueso esfenoide occipital en la parte trasera. Los huesos parietales son dos huesos planos que van a formar la mayoría de la bóveda craneal y su función principal es la inserción del músculo temporal. Posee 4 ángulos: brecma, lambda, asterion y terion. Y posee también 4 márgenes con los que va a articular con el próximo hueso parietal, occipital, frontal y temporal. En la cara externa de los huesos parietales encontramos más de cerca el margen sagital, que va a articular con el próximo hueso parietal, el margen frontal, que articula con el hueso frontal, y el margen occipital, que va a articular con el hueso occipital. Estos 3 márgenes van a articular mediante sutura dentada, a diferencia de del último margen, que es el margen temporal, que va a articular con el hueso temporal, pero mediante una sutura del tipo escamosa. También vamos a encontrar la línea temporal superior, que es donde se va a producir la inserción de la aponeurosis temporal, y debajo vamos a encontrar la línea temporal inferior, donde se va a insertar recién el músculo temporal. En la cara interna de los huesos parietales vamos a encontrar la fosa parietal, donde se va a alojar el lóbulo parietal, el foramen parietal, por donde va a pasar la vena del seno sagital superior, el ángulo lambda, que se forma en la articulación del hueso occipital, los canales vasculares que van a alojar las ramas de la arteria meningia media, el canal del seno lateral, que va a permitir el flujo de sangre a la región posterior de la cabeza, y los ángulos asterion y terion, que se forman en la articulación con el hueso temporal. Finalmente tenemos el ángulo brecma, que se va a formar en la articulación con el hueso frontal. Es importante destacar que los 4 ángulos del parietal no están osificados al nacimiento, pero por lo tanto se van a formar unos espacios que se van a llamar fontanelas. Y tenemos 4 fontanelas: fontanela esfenoidal, la fontanela mastoidea, anterior y posterior. Su osificación es del tipo intramembranosa y cada una va a tener distintos tiempos de cierre. La fontanela esfenoideal junto a la mastoidea por lo general tardan entre 2 a 3 meses en cerrarse, y la fontanela anterior es la que más suele tardar y tarda entre 12 a 18 meses. La fontanela posterior, por otro lado, es la que menos tarda, entre 1 a 2 meses, o a veces puede el bebé nacer y la fontanela ya estar cerrada. El hueso occipital es un hueso plano que va a formar la parte posterior de la bóveda craneal. Se articula con el atlas, los huesos temporal, parietal y esfenoide, y se divide en 3 porciones: la porción escamosa, la porción lateral izquierda y derecha, y la porción basilar. En la cara posterior inferior del hueso occipital vamos a encontrar la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa, las líneas nucales superior e inferior, que se van a encargar de la inserción de músculo, el foramen magno, importante porque va a alojar el bulbo raquídeo, y las meninges, arterias vertebrales y nervios espinales. Vamos a encontrar también la porción basilar, el canal del nervio hipogloso, que se encarga de movimiento de la lengua, la fosa condilar, que va a formar el canal condilar, que va a pasar por debajo de los cóndilos occipitales que van a articular con el atlas. En la cara antero-superior del occipital vamos a encontrar el surco del seno sagital superior, las 2 fosas cerebrales, el surco del seno transverso derecho e izquierdo, las 2 fosas cerebelosas, la cresta occipital interna y finalmente la protuberancia occipital interna, que va a permitir la unión del ligamento nucal.
En la porción escamosa del occipital encontramos que posee una osificación del tipo intramembranosa. Vamos a hallar la protuberancia occipital y también que se articula con los huesos temporal, formando la sutura occipitomastoidea, ya que se articula con el proceso mastoide del temporal, y también con el parietal, formando la sutura lamboide. La porción lateral del occipital vamos a encontrar que se posee una osificación de tipo endocondral. Vamos a hallar el foramen magno, el surco del seno sigmoideo, el proceso yugular, tubérculo yugular y conducto del nervio hipogloso, además de los cóndilos occipitales. Vamos a encontrar que se articula con el hueso temporal y con el atlas. Como ya he mencionado, se articula con el atlas y esta articulación se llama atlanto occipital, que es del tipo sinovial elipsoide. Los movimientos que produce son de flexión, extensión y abducción. Los ligamentos y membranas presentes son la membrana atlanto occipital anterior, que va a pasar por el foramen magno hasta el arco del atlas anterior, y también vamos a tener la membrana atlanto occipital posterior, que va a pasar por el margen del foramen magno hasta el arco del atlas posterior. También vamos a tener finalmente el ligamento atlanto occipital lateral, que va a conectar los procesos transversos del atlas con el proceso yugular que está en la porción basilar del hueso occipital. La porción basilar del occipital tiene una osificación endocondral, se articula con la porción petrosa del temporal y el hueso esfenoide, formando la sincondrosis esfenobasilar. Vamos a encontrar el tubérculo faríngeo y finalmente el clivus, que es la región que se encuentra frente al foramen magno. El hueso temporal es un hueso par que articula hacia adelante con el ala mayor del esfenoides y con el malar, formando el arco cigomático. Hacia arriba articula con el hueso parietal por medio de una sutura escamosa, hacia atrás con el occipital y hacia abajo con el maxilar inferior por medio de la articulación temporomandibular. Este hueso tiene 3 porciones: timpánica, petrosa y escamosa. La porción timpánica, siguiente, se ve desde la parte externa del hueso y es representada principalmente por tener la apófisis mastoides, que en su cara interna presenta la ranura digástrica. La porción timpánica inserta 4 músculos: el esternocleidomastoideo, el complejo capitis, el esplenio capitis, el complejo menor y la porción posterior del digástrico. La siguiente porción, que es la escamosa, tiene una capa cóncava hacia adentro y se puede ver en ella la porción tubular ósea, que se llama hipófisis cigomática. También podemos ver el surco de la arteria temporal media, el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea, el tubérculo articular. La porción petrosa es representada por el peñasco, que se ve por la cara interna del hueso. Siguiente. Acá se puede ver la parte interna del hueso temporal. En la cara anterosuperior de la porción petrosa podemos encontrar la eminencia arcuata, el tegmen tympani, también, que es el techo de la caja del tímpano, y entre medio de estos dos se puede encontrar los hiatos de Falopio, por donde pasan los nervios petrosos. En el vértice del peñasco se encuentra el caun de Meckel, donde se deposita el ganglio de Gasser. Y en la cara postero superior se encuentra el orificio del conducto auditivo interno y el acueducto del vestíbulo. Siguiente. El hueso etmoides es un hueso impar, irregular y neumático que se sitúa en la parte anterior y media del cráneo. Este hueso se distingue por tener una lámina vertical que es atravesada por otra lámina horizontal y 2 masas laterales. Ayuda a formar las cavidades nasales y orbitarias y se articula en simultáneo con 13 huesos de la cara. Presenta 4 puntos de osificación: 2 laterales para los laberintos etmoidales y 2 mediales para las piezas centrales. Su osificación se completa aproximadamente a los 5 o 6 años
y su articulación definitiva con el vómer ocurre a los 45. Y antes de eso se mantiene separado por una membrana cartilaginosa. Siguiente. Acá podemos ver el hueso. La lámina perpendicular es una lámina vertical que está dividida por la lámina cribosa en dos porciones, una superior e intracraneal que se llama apófisis cristagalli y otra interior y extracraneal que participa en la conformación del tabique nasal y que se considera que es la lámina perpendicular. También tenemos la apófisis cristagalli, que tiene forma triangular y vertical, se origina en el margen posterior y se eleva hacia adelante. En ella se inserta a lados del cerebro. El margen anterior se articula con el frontal formando un conducto llamado foramen ciego por donde se prolonga la dura madre. La lámina cribosa se articula con el frontal mediante la escotadura etmoidal y la apófisis cristagalli divide esta lámina en dos porciones, una derecha y otra izquierda, que se llaman surcos olfatorios y que están perforados por muchos orificios por los que pasan los nervios olfatorios, el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior. Y sobre la cara superior de la lámina descansan dos bulbos olfatorios y la cara anterior de esta lámina forma parte de la pared superior de las fosas nasales. Los laberintos etmoidales son estructuras que se ubican a cada lado de la lámina cribosa y se pueden dividir y describir en 6 caras diferentes. En estas caras se pueden diferenciar las celdas etmoidales anteriores, que se articulan con el hueso lagrimal, las celdas etmoidales medias en su cara superior, que se articulan con el hueso frontal, las celdas etmoidales posteriores, que se articulan con el cuerpo del esfenoides. Las celdas etmoidales solo se pueden apreciar en un cráneo completamente articulado porque se forman de la unión de estructuras en la articulación de dos huesos específicamente diseñados para eso. En el laberinto etmoidal se ubican los cornetes nasales medios y superior en la cara medial, y el cornete nasal inferior se encuentra en el hueso palatino. Entre los cornetes nasales medio y superior se ubica el meato nasal superior y por debajo del cornete nasal medio se ubica el meato medio. En su cara inferior podemos encontrar una estructura delgada orientada hacia atrás que se llama apófisis unciforme del etmoides, que conecta con la apófisis etmoidal del cornete nasal inferior y subdivide el hiato maxilar. Por la cara inferior podemos encontrar una estructura delgada, se llama apófisis unciforme y es redondeada. La huella etmoidal se forma la bulla etmoidal forma parte de las celdillas etmoidales y entre esas estructuras podemos encontrar el hiato semilunar. Siguiente. Acá podemos ver las referencias del trabajo y muchas gracias por su atención. Bien, ha sido expuesto entonces el trabajo. Baje la presentación, por favor, Caterina, baja la presentación. ¿Ya? Bien, vamos a analizar un poquito la presentación del trabajo. En realidad los huesos del cráneo siempre han sido un grupo de huesos complejos de poder describir, pero me llama la atención la terminología anatómica, falta terminología anatómica. Siguen hablando de apófisis ustedes, apófisis, cuando son procesos. Yo se los marqué ahí, procesos, ¿ya? La escotadura, ya no son escotaduras, son incisuras, ¿ya? Esos detalles son importantes, los nombres propios, ¿ya? Ganglio de Gasser, en fin, una serie de nombres que hay que cambiar, especialmente, ¿no es cierto?, los nombres que son clásicos. Ya no se habla más de apófisis, se habla de proceso, y yo le escribí ahí proceso, y ustedes siguen con apófisis, ¿no es cierto?, y otras terminologías que vamos a tener que ir cambiando generalmente. Por lo tanto,
Yo creo que en terminología, ¿no es cierto?, la presentación del trabajo estuvo más o menos solamente, le faltó afinidad a la terminología, ¿ya? Pero yo entiendo que este grupo de huesos es complejo de presentarlo, por eso también es difícil, digamos, hacer la presentación. Bien, yo voy a hacer un resumen de estos huesos rápidamente para que ustedes, digamos, vean algunos detalles importantes. Yo voy a buscar aquí en mi voy a presentar dos eh, ya, a ver, ¿dónde estamos? Voy a, voy a presentar entonces este primer, ¿se ve algo, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense, yo aquí quiero presentarle el cráneo de un recién nacido. Este cráneo recién nacido tiene una cosa especial, que es el hueso frontal. Ustedes pueden ver el hueso frontal doble aquí, ¿se dan cuenta o no? Es decir, aquí hay dos huesos frontales. Nosotros al nacer tenemos dos huesos frontales, no uno. Y esta sutura que une los dos huesos frontales es la que se llama sutura metódica. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, esta cabeza de recién nacido tiene algunos detalles interesantes. Si nosotros la comparamos con la cabeza del hombre adulto, como la vemos acá al otro lado, vemos claramente que hay ciertas cosas que son diferentes y ciertas cosas que son similares. Aquí el frontal es uno solo. Siempre hemos hablado de un hueso frontal. Acá no, en el feto hablamos de dos huesos frontales. Ahora, el tamaño de las órbitas es igual prácticamente en el recién nacido como en el hombre adulto. El tamaño del globo ocular no varía. Por eso se ven las órbitas tan grandes aquí en esta cabeza de recién nacido. En cambio acá, ¿no es cierto?, están más proporcionadas al tamaño. Lo otro que aquí falta importantísimo que ustedes ven, la dimensión vertical, es decir, esta dimensión vertical es mucho menor en el recién nacido. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante para ustedes, que son las piezas dentarias. Las piezas dentarias no están allí y estas piezas dentarias dan esta dimensión vertical, es decir, alargan, ¿no es cierto?, alargan la cara en sentido vertical. ¿Ya? El resto de las otras arquitecturas son similares. Ustedes ven, hay poco desarrollo de la mandíbula, de la maxila en el caso del recién nacido. En cambio, en el hombre, en el adulto, una vez que se ha desarrollado esto, las piezas dentarias ya crecen todo el cráneo. Por lo tanto, ahí tienen una comparación entre un cráneo de adulto y un cráneo de recién nacido. No voy a hablar mucho de cráneo recién nacido porque en realidad hay harto que hablar. ¿Ya? Voy a dedicarme a hablar de esto. Cuando nosotros vemos el cráneo desde anterior, como mirando a una persona de frente, decimos que estamos viendo esto que se llama la norma facial. Se llama la palabra norma facial. Esta es la norma facial. ¿Qué es lo que vemos en la norma facial? Vemos, ¿no es cierto?, claramente todo lo que es la parte anterior de la cabeza. Vemos en el cráneo el hueso frontal, las cavidades orbitarias, la cavidad nasal, ¿no es cierto?, la maxila y la mandíbula, más las piezas dentarias. ¿Ya? Aquí hay... ¿Profesor? Sí, cómo no. ¿Cuál era la norma facial? ¿La cara? No entendí bien eso. La norma facial es la visión anterior de la cara. Ah, ya. Cuando tú la miras de frente, cara a cara a una persona, estás viéndole lo que se llama norma facial. Sí, en vez de decir vista anterior, decimos norma facial. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya, ahí vamos y ahí vemos algunos aspectos craniométricos que después los vamos a estudiar con él. Cuando lo vemos del lado del cráneo, si miramos del lado de una persona, decimos que se llama norma lateral, ¿cierto? Aquí la vemos, norma lateral. ¿Y qué vemos en la norma lateral? Vemos el cráneo arriba completo y los huesos de la cara, ¿ya? Especialmente vemos el frontal, el parietal, el occipital y el temporal que vemos aquí completamente, ¿ya? Y parte del ala mayor del efenoide que estaría por acá. El cigomático, no malara, cigomático, ese es el nombre, cigomático
y lo que es entonces la maxila y la mandíbula. Esa se llama norma facial, vista lateralmente. Aquí está el pterium y el asterium, que son las dos fontanelas laterales, terio y asterio. Ya también vemos el gonio, vemos aquí arriba, esta zona se llama fosa temporal, esta zona de aquí, fosa temporal. El arco cigomático, aquí vemos, este es el arco cigomático, ya que lo tenemos aquí, esta zona de aquí, arco cigomático. Esta es la fosa temporal, todo esto que aloja el músculo temporal, y este es el arco cigomático. Ahora, en la parte baja aquí hay debajo del arco cigomático, hay una fosa palatina y una fosa pterigomaxilar. Aquí cortamos el arco, ustedes ven que está cortado, y aquí tenemos entonces la fosa pterigopalatina que está aquí al fondo, esta fosa, ¿verdad? Y la entrada a esa fosa es una fisura pterigomaxilar. Aquí está la fisura proceso pterigoide del esfenoide, y la maxila, pterigomaxilar. Pero al fondo, aquí, como ven ustedes, hay una fosa que se llama fosa pterigopalatina. ¿Por qué? Porque está, ¿no es cierto?, el proceso pterigoide y el hueso palatino. Por detrás, si lo miramos por la nuca atrás, por la parte posterior del cráneo, estamos hablando de una norma occipital. Occipital, fíjense, norma facial, norma lateral, norma occipital, ¿ya? Ahí vemos esencialmente este hueso que es el occipital y parte de los parietales. Si lo vemos de arriba ahora, vamos en un dron, ¿no es cierto?, y lo miramos de arriba, ¿qué es lo que tenemos? Norma vertical, se llama esto, norma vertical. ¿Qué es lo que es una norma vertical? El frontal, los dos parietales y levemente el occipital, ¿ya? Y la sutura sagital, ¿no es cierto?, ¿no? Y la estructura, ¿no es cierto?, frontal, que está aquí, que es la estructura parietofrontal, ¿no es cierto?, que son estructuras dentales. Aquí vemos, ¿no es cierto?, aquí vemos el brecma, que es la unión de esta sagital con la frontal, y el lambda, ¿no es cierto?, que es la unión de esta estructura sagital con esta otra estructura occipito-parietal, que se llama, ¿no es cierto?, lambdoide. ¿Bien? La porción más alta de la cabeza, ¿no es cierto?, es esta zona que está aquí, ya, que de nuevo. Ahora, este mismo cráneo por dentro lo vemos así, nosotros. Aquí lo que vemos, la calvaria interna. Aquí vemos por dentro claramente, ¿no es cierto?, elementos que están marcando. Estos se denominan surcos, no canales, surcos. Acuérdense el término surco, ¿ya? Estos surcos para la arteria meningia media. Aquí hay otro surco para el seno sagital superior y otros elementos que después ustedes van a ver. Aquí ustedes los ven, los mismos elementos. Ahora, visto por debajo del cráneo, hablamos de norma basilar. Norma basilar. Y esta norma basilar es cuando lo vemos por debajo. Ustedes ven que el elemento que más se destaca aquí es este gran foramen, se llama foramen magno, y que está dentro de este hueso que se llama el occipital, foramen magno. Por delante está el techo de la cavidad oral, estos son las piezas dentales superiores, ¿no es cierto? Aquí se ve el arco cigomático, ¿cierto? Y aquí se ve las alas mayores del esfenoide y todos los elementos que son muchos elementos muy complejos también. ¿Ya? Esta es entonces ¿Profe? una norma basilar. ¿Sí? Josefa, habla. Sí, disculpe, en la diapositiva anterior, cuando dijo surcos y no canales, ¿por qué serían surcos y no canales? Recuerdo que los canales no tenían paredes propias, pero ¿en qué se diferencian de los surcos? Bueno, los surcos son superficiales, que tienen una parte cerrada, que es el piso, y la parte de arriba es abierta. ¿Te das cuenta? En cambio, un canal es un tubo dentro del hueso. Esa es la diferencia. Muchas gracias. ¿Ya? Ahora, la base del cráneo, que es muy importante, que es esta. El cráneo visto, se sacó la calota, que es la parte superior, y se dejó la base, y aquí se ve la base, de nuevo el foramen magno, pero ahora de arriba hacia abajo, el hueso, ¿no es cierto?, occipital, el hueso
las mayores del esfenoide, el hueso temporal, especialmente la porción petrosa temporal. Aquí está la silla turca, como pueden ver, y por delante estarían entonces las alas menores del esfenoide y lo que corresponde entonces a lo que es el hueso frontal. Entonces, ahí tienen. Esta zona se divide en tres fosas. Una fosa anterior, que es la que está de color azul aquí, ¿ya? Que corresponde esencialmente a la parte supraorbitaria. Una fosa media, que es la que está aquí, ¿no es cierto?, de tres colores, café, rojo y verde, que corresponde a las alas mayores del esfenoide esencialmente, ¿no es cierto? Y aparte del temporal, y la fosa posterior, que es la más grande, ¿no? Y en esa fosa posterior, como vemos aquí en esta figura, aquí está la fosa posterior, esta es la fosa posterior, aquí tenemos esta zona, el dorso de la silla, junto con la porción basilar del occipital, que forma lo que nosotros llamamos el clivo. Pero esta es la fosa media, ¿se dan cuenta? Esta es la fosa media aquí y acá, esta es la fosa anterior, y esta es la fosa posterior, donde está esencialmente el cerebelo. Hay surcos, aquí hay surcos para los senos, etc. Este corte sagital, un corte sagital es donde vemos la silla turca. Esta es la silla turca. Este es el hueso esfenoide, el cuerpo del hueso esfenoide. Y este es el frontal, este es el parietal, y acá estaría el occipital. ¿Ya? Entonces, eso es. El contenido del cráneo, ¿qué es lo que es? El cerebro, esencialmente, y el cerebelo. ¿Te dan cuenta? Ahí está el contenido. Ahí hay una foto translúcida del cráneo para ver lo que contiene adentro, que es esencialmente el cerebro. Y este cerebro tiene relaciones con las suturas del cráneo, etcétera, etcétera. Por eso cuando se nos fractura el cráneo, lo más probable es que una parte del cerebro pueda tener algún problema serio. Bien, eso es en torno a las cosas generales. Las cosas generales. Ahora yo les voy a mostrar los huesos de forma particular, ya lo más rápido posible, para que ustedes puedan, de alguna manera, ¿no es cierto?, entender exactamente, ¿cierto?, lo que corresponde a los huesos del cráneo. Vamos. Ya, voy a compartir pantalla con ustedes para echar una miradita a los huesos del cráneo. Aquí está el cráneo, ya, voy a echar una mirada rápida a los huesos del cráneo. Bien, el cráneo entonces, ya sabemos, es el cráneo fetal. El primer hueso que tenemos que ver aquí es el frontal. Frontal es el hueso de la frente, tal cual suena frontal. ¿Y qué tiene el frontal? ¿Cierto? Tiene una zona, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que nosotros llamamos la escama del frontal. Escama. Esta parte de aquí es la escama del frontal. Y ahí vemos. Esta cara es la que mira hacia afuera. Acuérdense que es una cavidad, por lo tanto es externa, externo, sería con la cara externa. Y en esta escama del frontal nosotros vemos muchos detalles anatómicos que son interesantes de verlos. Por ejemplo, vemos, ¿no es cierto?, los tubers, que son estas salientes que están aquí y acá. Vemos además, ¿no es cierto?, los arcos superciliares que están aquí abajo. Vemos además aquí en el centro la glabela. Abajo vemos la sutura metópica, que es esto que quedó aquí esbozado de la unión de los dos frontales de la época fetal. ¿Ya? Aquí hay un margen. Este margen que está aquí, ¿no es cierto? Este margen que está aquí y que está acá, es el margen supraorbitario, porque está sobre la órbita. ¿Ya? Y este otro margen es el margen nasal, porque este está asociado a los huesos nasales. Esto es lo que nosotros, ¿no es cierto?, vemos. Ahora, lateralmente aquí vemos una zona pequeña que hace parte de la fosa temporal, por lo tanto hablamos de la cara temporal. Y esta cara temporal se separa, ¿no es cierto?, de la escama por una línea que se llama la línea temporal. Es esa que vemos allí o esta que vemos aquí. ¿Ya? Aquí vemos claramente la línea temporal. Fíjense, esta es la línea temporal y esta es la cara temporal, ¿no es cierto?, que nosotros describimos en el hueso frontal. El resto es la escama. Y ahí vemos claramente esta zona que es una vista lateral.
La cara interna ahora, interna, puede ser la que está hacia adentro. Esa cara interna tiene una serie de elementos, ¿no es cierto? Aquí tiene un surco para el seno sagital superior, tiene la parte baja, vamos a ver, ¿sabes? Aquí vemos el surco, ¿no es cierto? Aquí hay una cresta, ¿ya? Una cresta, ¿no es cierto? Que nosotros le llamamos la cresta frontal, y aquí hay un foramen que se llama foramen ciego, ¿ya? Después hay una gran incisura que se llama incisura etmoidal del frontal. Aquí vemos esta gran incisura que es la incisura etmoidal del frontal. Ahí vemos el foramen ciego y ahí vemos una cresta, ¿ya? Y estas zonas que están aquí, ¿no es cierto?, que corresponden a la parte superior, son como pequeñas eminencias que están en la parte superior de la órbita, ¿ya? El resto del frontal, como ven ustedes, es relativamente liso, pero cóncavo, porque es cara interna, ¿ya? La parte nasal es esta zona, hay una espina nasal, y aquí es donde articulan los dos huesos nasales. Ahora, la parte orbitaria es esta se llama cara orbitaria o parte orbitaria. ¿Por qué? Porque forma el techo de las órbitas. ¿Qué es lo que tiene aquí? Dos cosas interesantes nada más. Lateralmente aquí, en esta zona, es donde se aloja la glándula lacrimal. La glándula lacrimal está alojada en medio, lateralmente, ¿ya? Y aquí hay una trópea, ¿cierto?, que corresponde al músculo oblicuo superior, ¿ya? Aquí están los márgenes supraorbitarios, ¿cierto? Claramente no tenemos. Y aquí estaría esta incisura y las semicelvillas que la rodean y que junto con el otro hueso que es el etmoide que está por debajo van a formar las celdas etmoidales anterior, media y posterior. Y después veo estos canales etmoidales anterior y posterior. Son canales, aquí son surcos, pero cuando se juntan los dos huesos se forma un canal, ¿ya? Aquí vemos una vista lateral, vemos el diploe y en la parte baja del diploe una gran aumento de tamaño que significa que hay un seno, ¿ya? El otro hueso se llama parietal, lo tenemos aquí. Profe, disculpa. Fácil, sí, ¿Qué cuéntame. dijo antes que no se le escuchó bien? ¿Cómo? Dijo algo al final, pero no se le escuchó bien en la diapo anterior. ¿Qué dije? No, porque, de que esto es el diploe, dije, este es el diploe y abajo está este seno frontal. Hay seno frontal, ese se llama seno frontal, que está aquí, justo delante, ¿no es cierto?, donde está la ceja, aquí, ahí debajo, hay un espacio que se llama el seno frontal. ¿Me escuchaste bien ahora o no? Sí, gracias, profesor. Ya. Este es el parietal, ¿no es cierto?, que lo vemos aquí, con sus cuatro márgenes, no bordes, márgenes, ¿no es cierto?, el interparietal, el frontal, el occipital, y este margen que es escamoso, que es el margen temporal. Su cara externa con sus dos líneas semicircular superior e inferior para el músculo temporal que esencialmente está allí y la fascia del músculo temporal. Por dentro es cóncavo, cara interna, y tiene estos surcos para la arteria meningeal. Ya, aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí vemos claramente los dos parietales, la unión que es una. El otro hueso impar también y medio es el occipital, ustedes ven. Aquí está la parte basilar, partes laterales, dos partes laterales, y la escama, que es esta otra zona. Todo esto que vemos aquí es la cara que está hacia afuera, por lo tanto es cara externa. Y aquí está este gran foramen magno. Lateralmente el foramen magno, en estas partes laterales, encontramos los cóndilos del occipital. Acuérdense que la articulación entre occipital y atlas es una articulación bicondilia. Cada lado tiene una forma de una elipse, pero los dos actúan en forma común, por lo tanto se habla de una bicondilia. Esa es la clasificación que hay que hacer. ¿Ya? Aquí vemos el disco inferior, pueden ver la parte basilar allí, y los dos cóndilos que articulan con el asa. Y entre medio vemos claramente, ¿no es cierto? Esta flechita blanca aquí indica
el paso de un nervio que se llama el nervio hipogloso. Por lo tanto, hay un canal para el nervio hipogloso. ¿Ya? Por fuera y abajo vamos a ver claramente una cresta occipital externa, una protuberancia occipital externa y línea semicircular superior e inferior, que son las líneas nucales. Estas zonas son zonas donde hay una gran cantidad de músculos que se insertan, las líneas nucales superior e inferior, ¿no es cierto? Y nuevamente vemos el foramen. ¿Ya? Ahora por dentro, de nuevo vemos, ¿no es cierto?, una especie de cresta en la parte más inferior y hacia arriba un surco, que es el surco para el seno sagital superior, y lateralmente dos surcos para los senos transversos. Separa entonces a este hueso en cuatro zonas diferentes, que son 4 fosas, 2 inferiores para el cerebelo y 2 superiores para el cerebro. Estas son las cerebrales y estas son las cerebelosas. Aquí vemos el foramen magno visto desde dentro, el paso de el canal para el hipogloso, que vemos allí claramente, en la porción basilar, ¿no es cierto?, que está aquí, y la cresta, la protuberancia occipital interna, y las fosas, ¿no es cierto?, cerebelosas, que son las que están en la parte más baja. El hueso etmoides. Este hueso es un hueso complejo. En un esquema, el hueso etmoide tiene una lámina vertical, ¿ya?, y una lámina transversal. Esta lámina transversal, de los extremos de ambos lados de esta lámina transversal, hay esta zona, ¿cierto?, que es una zona, ¿no es cierto?, cuadrilátera, ¿ya?, y que constituyen las partes laterales, ¿no es cierto?, de este hueso. Esta lámina vertical está separada aquí en 2 zonas, una zona superior que se llama crista galli, no es apófisis, ni proceso, se llama crista galli solamente, ¿ya? Y hacia abajo nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la lámina perpendicular del etmoide. Desde esta zona de los laberintos laterales, ¿no es cierto?, estas partes laterales que tiene el etmoide, ¿no es cierto?, que constituyen esta zona, ¿no es cierto?, vamos a encontrar nosotros una serie de estructuras que ingresan ahí. Estas zonas que ingresan aquí se llaman conchas, no cornetes, ya no existe la palabra cornete, es concha. Y aquí vemos la concha superior, la concha inferior, perdón, concha media. Esta es la concha media, concha superior y concha media, que es las 2 conchas que son parte de lo que es este hueso que se llama entonces el etmoide. Yo se lo voy a mostrar ahora como hueso probablemente tal, porque este es un esquema, ¿ya? Un esquema. Aquí está el hueso. Aquí tenemos... Ahí, aquí está. Ahí está. Esta es la vista que le mostró su compañero, es una vista superior, visto desde arriba. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la lámina cribosa, ¿no es cierto? Y las 2 zonas laterales, ¿no es cierto?, con la lámina orbitaria, la crista galli, como pueden ver ustedes, la lámina perpendicular, las alas, etc. Pero si lo vemos desde anterior y desde posterior, vamos a ver esto. Este es el hueso visto desde delante. Ustedes pueden ver la crista galli arriba, la línea perpendicular, y las conchas, ¿ya?, con este proceso unciforme, ¿ya? Y aquí están las cavidades internas, que se llaman seno. Esta es la vista posterior, lo mismo, arriba vemos claramente la lámina, ¿no es cierto?, la crista galli, y abajo la lámina perpendicular. Y estas zonas laterales, este es el proceso unciforme, esta es, entonces, la concha superior y esta es la concha media. Vista desde arriba ahora, desde arriba, vemos esta lámina cribosa. Esta lámina cribosa es muy importante porque aquí pasan los nervios olfatorios, a través de esta lámina cribosa. Une la nariz, ¿no es cierto?, con la cavidad craneal. Y aquí están las mitades de esas semiceldillas, que la otra mitad de la punilla es frontal, ¿ya? Aquí es pista inferior, lo mismo, aquí está entonces la concha media, más arriba de la concha inferior, y la lámina perpendicular. Aquí está esta
zona que el frontal dejaba, que se llama la incisura etmoidal del frontal. ¿Qué se ve en la incisura etmoidal del frontal? La lámina cribosa. Fíjense, gran cantidad de orificios y la crista gánea en el centro. Aquí es por donde pasan los nervios. Ahí vemos, ¿no es cierto?, la concha superior, la concha media, la crista gánea, ¿no es cierto?, que vemos aquí claramente. Aquí solamente estamos viendo la concha superior, aquí está el proceso nunciforme. Aquí está esta lámina que se llama lámina orbitaria, que forma parte de la órbita, parte medial de la órbita que la vamos a ver después con más detalle. Y esta es la lámina perpendicular del etmoide que forma parte del septo nasal, de la separación de las dos cavidades nasales. Aquí vemos la lámina perpendicular, y el hueso propio de la cabeza se llama epigones. El otro hueso importante es el fenoide. El fenoide es un hueso complejo también. Es el centro de la base del cráneo, es el hueso principal, central. Tiene alas menores, alas mayores y tiene un cuerpo y dos procesos pterigoides. Aquí vemos una vista superior de las alas menores, ¿no es cierto?, que la vemos allí, las alas mayores, que es lo que se ve, y en el centro está el cuerpo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, lo mismo, el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Este es el cuerpo. Si nosotros tiramos una línea aquí, pues, a la menor, esta zona que está aquí, pequeñita, y esta es la ala mayor. Aquí podemos ver estas líneas que puse yo rojas aquí, separan lo que es la zona del cuerpo. ¿Qué es lo que encontramos en el cuerpo? Todos estos elementos que vemos aquí. El tubo esfenoidal, el surco prequiasmático, la silla turca, que es esta, donde está la hipófisis, con el tubérculo de la silla, ¿no es cierto?, los procesos crinoides posteriores, medios adelante, posteriores que están atrás, el dorso de la silla que está aquí, ¿no es cierto?, y lateralmente está el surco carotídeo y esta zona saliente aquí abajo se llama la língula. ¿Ya? Aquí una vista anterior, parece un verdadero búho, ¿no es cierto?, con sus orejas y sus alas. Las orejas son las menores del esfenoide. Esta vista anterior del cuerpo nos da a conocer lo que se llama el rostro del esfenoidal, la cresta esfenoidal y el seno esfenoidal. El cuerpo tiene un espacio adentro, seno cerrado, ¿no es cierto?, que hay una pequeña abertura y hay una concha esfenoidal que lo cierra. Aquí vemos el seno esfenoidal y la silla turca. Ya, aquí lo mismo, seno esfenoidal, el rostro, ¿no es cierto?, por delante y la cresta que está por debajo. Aquí vemos las alas menores, ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto? Las alas menores tienen el canal óptico, por donde sale el nervio óptico y la arteria tálmica, ¿no es cierto? Y los procesos crinoides anteriores forman las alas menores y limitan esta fisura que se llama fisura orbitaria. Importante esta fisura orbitaria porque pasan todos los nervios hacia la órbita, fisura orbitaria superior. Ahora, las alas mayores. ¿Qué importancia tienen las alas mayores? Bueno, esta cara es la cara interna que se llama cerebral y aquí vemos tres principales forámenes. El redondo, el oval y el foramen espinoso. ¿Ya? El redondo, que lo tenemos aquí, ¿no es cierto? El oval, que lo tenemos acá. Y lo que es entonces el espinoso. Por aquí pasan nervios importantísimos, que vamos a verlos después con más detalle. Además, dos pequeños forámenes, uno venoso y otro petroso, que son de los que están a veces solamente presentes, no siempre. Eso es lo más importante de las alas mayores. Esta es la cara interna de las alas mayores, por dentro. Ahora, por fuera, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos claramente el paso, ¿no es cierto?, del maxilar, el paso del mandibular y el paso de la arteria meningia media por este foramen. Aquí vemos el ala mayor por fuera. Esta zona del ala mayor por fuera es la parte temporal, la cara temporal. Tiene márgenes, ¿no es cierto?, cigomático, frontal, parietal, escamoso. Aquí vemos la ala mayor y ustedes pueden ver entonces, esta es la cara temporal de la ala mayor. ¿Ya? Una cresta abajo, ¿ya?, infratemporal. Esta cresta infratemporal que está aquí separa esta zona entonces que sería la cara temporal de la cara maxilar, que es esta otra zona que está acá.
Y hacia delante hay esta cara que vemos aquí, que es la cara orbitaria, forma parte de la órbita, Y hacia abajo vemos claramente esta terminación, que son las espinas del esfenoide. Aquí vemos una vista posterior, aquí vemos justamente el cuerpo por donde articula con la porción basilar del occipital, ¿ya? Y abajo vemos lo que nosotros conocemos como proceso pterigoide, que son como las patitas del pájaro este, que es como una lechuga, un búho, ¿no es cierto? Y abajo vamos a tener una incisura, que es esta que vemos aquí, y dos láminas, una lámina lateral y una lámina medial. Y una fosa, y gran fosa, que se llama la fosa pterigoide, y una pequeña fosa arriba que se llama. Estos procesos pterigoides son muy importantes en odontología, porque aquí se insertan los músculos masticadores, ya como son los pterigoideos medial y lateral, que ustedes los van a tener que estudiar con mucho detalle. La vista anterior de los procesos pterigoides, ustedes pueden ver entonces estas patitas. Aquí vemos el ámulo, que es como una saliente, ¿ya? La incisura, hay un surco del ámulo, ¿cierto? Y en la base de estos procesos pterigoides vamos a tener un canal pterigoide, para el nervio del canal pterigoide, ¿ya? Aquí vemos el nervio del canal pterigoide y los procesos pterigoides, ¿no es cierto?, con todos sus detalles, que son muchos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la relación en los senos esfenoidales en relación con la nariz. Esta es la cavidad nasal, ¿no es cierto?, el vómer, y el proceso vaginal que se conecta con el vómer y con el paladar. Entonces, estos detalles son importantes. El otro hueso interesante, importante, es el temporal, que es el hueso más complejo del cráneo. Hueso más complejo del cráneo. ¿Por qué es más complejo? En primer lugar, hay dos cosas interesantes. Tiene tres porciones, definitivamente tres porciones. Y esto, por favor, ojo con esto, porque su compañera habló de algo que no correspondía aquí. Esta zona que está aquí es la parte timpánica. Solamente la que está de color azul en la parte timpánica. Esta parte que es la porción mastoidea corresponde a la porción petrosa, ya no a la parte timpánica, a la porción petrosa. Y la que está de color blanco es la porción escamosa. Por lo tanto, tiene tres porciones: escamosa, petrosa y timpánica. La timpánica es una zona muy chiquita, como la vamos a ver aquí. Esta es la zona timpánica, nada más. Forma un anillo timpánico, forma el meato acústico interno, la abertura que se llama poro acústico interno, espina timpánica mayor, menor, surco timpánico, está aquí arriba, incisura timpánica, y una vaina alrededor de este proceso, que es la vaina para el proceso vaginal, que es aquí lo que vemos. Entonces, esto solamente es el hueso timpánico, nada más. No hay nada más en relación con el hueso timpánico. La porción escamosa es la más grande, ya tiene un margen parietal, una incisura parietal que la vemos acá arriba, ¿no es cierto? Un margen esfenoidal que está en relación con el esfenoide, y esta cara que está en la fosa temporal, que es la cara temporal. Además de un surco palatero. Aquí vemos esta parte. Ahora, esta parte escamosa tiene algo importante para ustedes como odontólogos. En la parte inferior a lo que es el proceso cigomático, este proceso, ¿no es cierto?, que aquí se llama proceso cigomático del temporal, por debajo del proceso hay una fosa mandibular. ¿Quién y para qué existe esta fosa mandibular? Y por delante un tubérculo articular. Aquí articula la mandíbula, la mandíbula. Por lo tanto, la articulación temporomandibular está entre la mandíbula y el temporal, ¿ya? Entonces, yo se lo voy a mostrar aquí. Aquí estamos bien. Aquí ven. Esta es la fosa, ¿no es cierto?, mandibular, y este es el tubérculo articular. Aquí es importante, ¿ya? Es muy, pero muy trascendente e importante eso, porque ustedes lo van a ver en la articulación temporomandibular.
Y después viene la porción petrosa. La porción petrosa, la parte externa de la porción petrosa, es la parte mastoidea, ¿ya? Y hacia adentro tiene, ¿no es cierto?, una zona piramidal con su cara anterior, esto está aquí, con el techo del tímpano, la eminencia arcuata, los hiatos para los nervios petroso mayor, petroso menor, ¿ya? Y la impresión trigeminal, para el ganglio trigeminal, no ganglio gases, trigeminal, ¿ya? El margen superior, que lo vemos aquí, ¿ya? Después la cara posterior, donde vemos el poro acústico interno, es decir, aquí está esto que significa la conexión, ¿no es cierto?, interna del nervio vestíbulo coclear, las fosas en la conducta del vestíbulo, ¿sí? Y el margen posterior, donde vamos a escuchar la fisura yugular, el proceso yugular, ¿no es cierto?, y los canalículos correspondientes. Ustedes pueden ver aquí. Fíjense que es importante el detalle, ¿no es cierto?, este detalle. Aquí ustedes pueden ver entonces la fosa mandibular, esta fosa mandibular con el cóndilo de la mandíbula y este tubérculo articular por delante. Cada vez que nosotros abrimos la mandíbula, Profesor, esa articulación funciona. ¿Sí? profesor, disculpe, no quería interrumpir mucho, pero según horario nosotros tenemos clases Sí, ahora. sí. Así que, Termino por favor, inmediatamente. no sé, ya, perdón por interrumpir. Terminé, no te preocupes. ¿Ya? Tenía que hablar sobre este tema. ¿Ya? Entonces, ahora voy a dejar de compartir. Bien, la próxima clase, el miércoles, corresponde huesos de la cara. Los huesos de la cara solamente, ¿no es cierto?, son los huesos de la parte superior. La maxila y la mandíbula la dejan para que el profesor, el odontólogo, el profesor Néstor Navarcura, haga la clase el día viernes. El día viernes va a hablar él de mandíbula y maxila y oides, porque este es un tema específicamente para odontólogos. ¿Ya? Por lo tanto, les ruego, por favor, que no se lo pierdan. ¿Ya? Entonces, el próximo miércoles viene huesos de la cara. Repasen los huesos del cráneo porque son complejos, no son fáciles. Bien, jóvenes, con esto terminamos. Gracias por su asistencia. Nos vemos el día miércoles. Chao, profe. Profe, nos Gracias, vemos. profe. Profesor. Chao. Estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Profe. Chao. Sí. Profe.